Capítulo 5. Sombras de la superficie. El muro de silencio no es perfecto. A través de las grietas, el protagonista ha intentado, en contadas ocasiones, extender la mano hacia el mundo exterior, buscando algún tipo de conexión, alguna chispa que pudiera romper su aislamiento. Sin embargo, lo que ha encontrado, en lugar de luz, son sombras, distorsiones de lo que podría haber sido, ecos de experiencias que se desvanecieron antes de materializarse por completo. Estas sombras son los vestigios de relaciones fallidas, de intentos de conexión que nunca llegaron a cristalizar. Son como imágenes reflejadas en un espejo roto, fragmentadas y torcidas, tan distantes de la realidad como lo está la luna del sol. En la óptica física, una sombra es una región donde la luz es parcial o completamente obstruida. Y para el protagonista esas sombras son el resultado de su propia obstrucción emocional, de su incapacidad por dejar que la luz de la vida penetre por lo que definimos como su corazón. Que no es, sin más, que el conjunto de habitaciones espejadas, traslúcidas, reproducidas en fractales pero hacia afuera, acaparando un cúmulo de experiencias prefrontales anidadas en todas las cajas de memoria que son presa fácil para la reunión de los sentidos y sus simbologías comprimidas, heredadas por sus finitas interacciones y adoctrinamientos casuales o no casuales. Una superestructura que se construye con la lógica de los árboles, de la vegetación, pero sin sus proporciones. Hay un factor nuevo y es difícil vincular lo arbóreo con esta hipotética superestructura. Cada interacción fallida es una sombra proyectada en la superficie de su conciencia, una imagen distorsionada de lo que podría haber sido una conexión genuina. Cuando intentó acercarse a alguien, lo hizo con la cautela de un hombre que, empapado de gasolina, teme ser quemado por el fuego de que por ignorante enciende su cigarrillo para aplacar su inútil existencia. Cada palabra, cada gesto, estaba filtrado por las múltiples capas de su muro, y lo que emergía al otro lado era una versión deformada de sí mismo, incapaz de resonar con los demás. Una música de otro tiempo, afónica, dolorosamente desafinada y fuera de los continentes subjetivos llamados marcos epistemológicos, pasados, presentes y futuros. Hizo contacto. Estas sombras en la superficie de su mente comenzaron a acumularse como manchas que no pueden ser limpiadas, oscureciendo o nublando su percepción de la realidad. Al principio pensaba que el problema estaba en los demás, que eran ellos quienes no podían entenderlo, quienes no querrían verlo por lo que realmente era, o al menos valorarla. Aunque con el tiempo se dio cuenta de que las sombras eran reflejos de su propio miedo, de su propia incapacidad por mostrarse sin máscaras, sin las defensas de tanto esfuerzo, aunque con el tiempo se dio cuenta de que las sombras eran reflejos de su propio miedo, de su propia incapacidad para mostrarse sin máscaras, sin las defensas que tanto esfuerzo le había costado construir. La distorsión creada por esas sombras se produce cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino. Para el protagonista, estos obstáculos eran sus propias inseguridades, sus dudas, sus temores a ser rechazado, a ser vulnerable. La luz de una posible relación, de una amistad, de un amor, se desvanecía antes de que llegara a él, proyectando en su lugar una sombra que solo alimentaba su sensación de fracaso, de inutilidad. Las primeras interacciones con el mundo exterior fueron un espejo que le devolvía una imagen distorsionada, no solo de los demás, sino de sí mismo, bestias fuera, animal dentro. Cada intento fallido de conexión se convirtió en una confirmación de sus peores temores. No era digno de ser amado. No había lugar para el mundo en el lugar de los vivos. No había lugar para él, para ella en el mundo de los vivos. Esos simios con algo de suerte genética. Las sombras se convirtieron en una prisión de la que no podía escapar, deformando cada vez más su percepción de la realidad. La distorsión de la realidad se profundiza como una lente mal ajustada que convierte lo que debería ser claro y nítido en algo borroso y confuso. Las personas que nuestro protagonista encuentra en su libre albedrío se convierten en caricaturas, reflejos pálidos de lo que no son en realidad, porque el protagonista solo puede verlas a través del filtro de sus propias sombras. La luz que emiten no lo alcanza plenamente, siendo desviada y fracturada por sus propios miedos y ansiedades. Emiten radiación. Siente que se generan atmósferas cuando dispositivos biológicos se reúnen. De hecho, reconoce esto en todos los niveles, las atmósferas de un domingo y su tranquilidad,
la emoción o la falta de emoción del día. Como si el propio día tuviese la emoción colectiva impresa al iniciar, aunque nada cambia, solo lo invisible y el comportamiento dictando la forma. Y esas capas se reconoce cuando dos personas, por no llamarlas dispositivos biológicos, se unen para formar una simbiosis lógica de comportamiento, de afinidad y alineamiento. Y no le preocupa, solo lo reconoce, lo ve claro. Y es cuando nuestro protagonista debe tomar la posición. Su mente le exige tomar una posición. Y renegando de ello, lo hace. Y luego se reprocha a sí mismo, porque no puede soportar tanta levedad, tal aprisionamiento interno, tal mandato, no sin revelar la fuente. ¿Y por qué debo seguir mis pensamientos? ¿Y por qué debo reunirlos y formular pensamiento propio? Es importante la originalidad. ¿Cómo saber si es original cuando emerge desde una sopa o piscina que no logro comprender? Esa parte no revelada de cómo funciona mi mente, eso que está libre, tiene conexión a esas otras piscinas de conocimiento, esas fuentes de datos. El estado de originalidad hace que nuestro protagonista sufra por la prisión y no pueda decodificar lo que viene dado. Y en medio de la prefrontalidad diaria y de sus olas de movimiento informativo junto con comportamiento, esas bolas de convergencia y divergencia que solo generan movimiento para entretener, hacen que la existencia sea algo que tiene secretos, pero no guardan información del código fuente. Los primeros intentos de salir del aislamiento, de derribar el muro, se ven frustrados por estas distorsiones. Cada vez que cree estar a punto de establecer una conexión verdadera, algo se interpone, una palabra mal entendida, un gesto que no fue lo que parecía, una sombra que oscurece la luz. ¡Cuánta torpeza!, piensa en sus adentros. La realidad se convierte en un juego de espejos donde nada es lo que parece y donde las sombras tienen más sustancia que la propia luz. ¿Es la conciencia de todos estos seres algo que rige como un orden exterior cargado de reglas, pero que interiormente es un infierno individual? Nuestro protagonista empieza a dudar de su propia capacidad para conectarse con los demás. Llora por todas y todos. Las sombras en la superficie de su conciencia se multiplican, y con ellas la sensación de que cada intento de acercarse a los demás no hace más que aumentar la distancia. Y no hay forma de acortarlo, es naturalmente duro, muy duro. Es como si estuviera atrapado en un mundo de penumbras donde la luz es siempre insuficiente, siempre obstruida por las barreras invisibles que ha construido a su alrededor. Las sombras también reflejan su propia distorsión interna, una percepción de sí mismo que se aleja cada vez más de la realidad. Vibran formas incorruptas, negras como el absoluto que no puede leer un ojo humano. Empieza a verse a sí mismo no como un ser humano completo, sino como una serie de fragmentos, de imágenes rotas que nunca llegan a unirse en un todo coherente. Es como si cada parte de él o de ella estuviera en una guerra con las otras, creando una disonancia que se manifiesta en cada interacción fallida, en cada sombra proyectada en la superficie de su vida, bueno, de su presente, en ese encierro asfixiante de respirar sin ganas. Y así el mundo exterior sigue siendo un enigma, una realidad que solo puede percibir a través de las sombras, de las distorsiones que él mismo ha creado. Cada vez que intenta romper el ciclo, las sombras lo arrastran de nuevo, recordándole que, aunque el muro del silencio podría tener grietas, estas grietas no dejan pasar la luz, sino que proyectan oscuridad. Es un ciclo de frustración y desilusión, donde la realidad se escapa, entrelazando materia oscura, dejando solo las sombras como testigos de lo que nunca llegó a ser. Nuestro protagonista se da cuenta de que aunque el mundo exterior está ahí, al alcance de su mano, no puede tocarlo realmente. Esas interacciones fueron observando, y el estado de observación, aunque plenamente consciente y vívido, no había requerido movimiento ninguno, al menos no físicamente. Cae en la cuenta. En estos tiempos, seguimos sin saber cuánto tiempo está pasando. Las sombras han deformado su percepción, convirtiendo cada intento de conexión en una falla, cada rayo de esperanza en una penumbra inalcanzable. Y así sigue atrapado en su propio laberinto de sombras, buscando una salida que quizás nunca encuentre, porque las sombras en la superficie son solo el reflejo de las sombras que lleva en su interior.